Bueno, lo primero que me gustaría que si alguien sabe inglés, me diga esto de aquí, ¿veis? No sé si se ve más o menos bien. Eh, tomar frío, drink cool. Bueno, es esto, nada, solamente lo dejo ahí. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo y quería contaros una anécdota y me gustaría contaros, de hecho, más adelante alguna anécdota más. Eh, de este estilo, ¿vale? Y yo no voy a dar la conclusión la vais a dar vosotros. Supongo que la gente de mi generación, yo tengo 30 años, la gente de mi generación, no sé exactamente en vuestros colegios, pero yo os voy a hablar sobre algo de el mío, ¿vale? Y luego ya digo, luego yo quiero que hagáis que recapacitéis, ¿vale? Que hagáis una asociación antes, ahora, a ver por dónde van los tiros, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí. Y sí que espero bastante, disculpad, que con lo que viene la cámara. Eh, y sí que espero que haya comentarios y que me digáis vuestras experiencias sobre el adoctrinamiento, ¿vale? Esto va sobre el adoctrinamiento. Bueno, yo recuerdo que cuando iba al colegio, muy pequeñito, estoy hablando de los primeros cursos sobre todo, cuando nosotros salíamos, bueno, muchos recordaréis además, esto a lo mejor os trae mucha nostalgia, ¿no? Y es cierto, teníamos una foto del rey Juan Carlos, teníamos un crucifijo, me han dicho otras personas que en sus clases había vírgenes, bueno, idolatría de ese tipo, incluso sobre todo pues del rey y tal. Esto que os voy a contar pasaba en un colegio público de un barrio bastante de lo más humilde, ¿vale? Que hay en mi ciudad, de lo más humilde. Un colegio público, os repito. Cuando nosotros salíamos, nos poníamos en fila, lo de el orden de lista. Y entonces la profesora mm, nos decía, o sea, teníamos que aprendernos si no recuerdo mal, era el Padre Nuestro, que de hecho nunca me lo aprendí, o sea, en ese momento no me lo aprendí. Y nos hacía recitar el Padre Nuestro cuando quedaban unos minutos antes de salir de clase, o sea, si quedaban 5 minutos antes de salir de clase, nos decía que recogiéramos, nos ponían en fila y entonces teníamos que rezar. Teníamos, todos en fila, teníamos que rezar ese Padre Nuestro. Ya no me acuerdo, si a lo mejor algunos días tocaba de María, lo que fuera, no, eso no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que teníamos que rezar. Em, También recordaréis que había una clase, no sé ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo no lo sé, pero por eso digo en aquellos tiempos, que también había una clase de religión, ¿vale? Esta clase de religión que servía mucho a la gente, pues que luego iba a tomar la comunión y tal, y entonces, pues luego iban a catequesis y no sé qué historia la gente. Y esto funcionaba así, ¿vale? Es decir, tú tenías que aprender cosas del catolicismo para aprobar, porque entraba como asignatura la religión. Para aprobar tenías que aprender lo que decían los curas, la Iglesia Católica, y nos obligaban a rezar. Vale. Como anécdota os diré que yo no lo hacía y la profesora llamó a mi madre y le dijo que bueno, que cómo era posible, que por qué yo me negaba a eso, que me tenía que obligar mi madre, que es decir, que si yo no rezaba, mi madre me tenía que castigar. Porque de hecho algún capón me llevé con esos anillazos de la profesora, como que no rezas, pamba. Pero yo no lo hacía. Es que me negaba, de hecho es que me daba vergüenza ajena, os lo juro por lo que queráis, me daba vergüenza ajena rezar. Eh,
Y simplemente no creía, o sea, yo no creía en eso, yo era una persona muy despierta en ese sentido, yo no creía que eso fuera así. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Entiendo que tenga que estudiar las matemáticas, pues la lengua, el conocimiento del medio que teníamos, todas las cosas, entiendo que las tenga que estudiar, pero ¿por qué tengo que estudiar religión o por qué tengo que rezar? ¿Vale? Entonces mi madre le dijo a la profesora que yo no tenía por qué rezar. Ya está, le dijo, no, pero es que mi hijo si no cree en eso y no lo quiere hacer, no tiene por qué hacerlo. Y no le voy a obligar a hacerlo. Mi madre le dijo a la profesora que no me iba a obligar a hacerlo. ¿Qué pasó en ese momento? Manía. Me cogieron manía, literalmente, no es ninguna coña. Eh, a ver, no fue una manía tampoco de vivir un infierno para nada, ni mucho menos. O sea, por otras cosas, las profesoras sí que, bueno, me podían tener cierto cariño, pero bueno, era un niño que tampoco, o sea, no era mal niño, no me portaba excesivamente mal, pues era un niño, pues eso, con mucha energía, que le gustaba mucho moverse, no estarse quieto, hablar todo el rato en clase y tal, pero no es que fuera una persona mala, ¿no? Que las liara muy gordas. Entonces, bueno, pues tampoco. Pero me empezaron a mirar como de otra manera y empezaron a hacerme como una especie de vacío. Incluso algunos alumnos, algunos compañeros de mi clase, me preguntaban, me decían, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué? Y era como una presión social de compañeros, profesores, que me decían que yo tenía que pensar así, que yo tenía que rezar, que yo tenía que estudiar, porque la catequesis también dijo mi madre que yo no la daba. Mi madre dijo que no y es que no, y entonces en vez de, o sea, la catequesis y la religión, y en vez de dar religión, yo en esa hora hacía dibujitos. Cosa que no me sirvió para nada para dibujar, porque dibujo como el puto orto. Pero bueno, esa hora lo que yo hacía era simplemente estar en silencio en una esquina. Y la profesora de religión, recuerdo, muy, muy maja. Me corregirá en los comentarios mi amigo, espero que lo haga. Que creo que se llama Charo. Charo, la profesora de religión. Mi amigo me corregirá, espero en los comentarios. Compañero del colegio. Y entonces yo, pues eso, en la hora de religión yo lo que hacía era pintar y o sea, a lo mejor me dejaban un libro y me decían, pues léete esto tal, o hacía los deberes o cosas así. Pero no, yo no daba religión porque mi madre dijo que si yo no quería dar religión, que tampoco me iba a obligar. O sea, eso no, obviamente mi madre no iba a decir, no, las matemáticas mi hijo no las va a dar. No, solamente se negó a que yo diera religión. O sea, se negó, me dejó a mí elegir si yo quería dar religión o no, si yo quería rezar o no. Mi madre me dio a elegir, ¿vale? La elección era mía y yo decidí que no. De hecho, y ya con esto voy a acabar la anécdota de esos tiempos, de cómo, del adoctrinamiento. Em, por parte de mi madre, eh, son todos bastante católicos. Por parte de mi padre, no, ninguno. Pero por parte de mi madre son muy católicos. Y recuerdo que cuando yo dije que no quería tomar la comunión, en mi casa, mis padres me dijeron, haz lo que quieras. Si quieres tomar la comunión, te tomas, o sea, tomas la comunión. Se te paga todo lo que tú quieras. Y si no quieres tomarla, pues también muy bien. Pues ya está. Tú eliges. Y mi abuela, claro, obviamente también hay que entender la época muy católica y tal, eh, quería que yo, o sea, intentaba convencerme, pero hijo, pero es que mira, es que Dios quiere que tú tomes la comunión, es que tal, es que cual. Y yo no es que no creyera en Dios, es que no creía en eso, ¿vale? Porque yo en Dios sí creía. De hecho, rezaba, pero no al Dios católico. Hay que dejarlo bien claro. Entonces yo decía que no la quería tomar la comunión. Y llegó mi tío y me dijo, en aquella época además, es que hay que tener en cuenta que luego yo, quiero informaros una cosa, que yo tuve el ordenador de sobremesa, bueno, el ordenador, el único ordenador, el primer ordenador que yo tuve, lo tuve con 16 años o así. Yo antes no tenía ordenador, me iba al ciber. Y mi tío me dijo, pues con esa edad, con 8, 7, 8, 9 años, no sé, por ahí, que lo cuando se toma la comunión, me dijo, si tomas la comunión, te compro el mejor ordenador, el que tú quieras. Vienes conmigo
y te compro el mejor ordenador. Y yo dije, no. Y entonces, claro, ¿cómo me intentaban adoctrinar? Me decían, por esa parte, como digo, mis tíos y tías por esa parte, mi abuela, me decían, pero hombre, pero con la de regalos que te van a hacer, que tus compañeros de clase, tus amigos van a tener un montón de regalos y tú no vas a tener regalos. Y pues chico, no quería regalos. O sea, hombre, vamos a ver, si te dan los regalos porque sí, pues bien, ¿no? Pero la verdad es que ahí mi moral estuvo muy acertada y decidí que no hacía la comunión. Me bautizaron realmente a traición, eso ya es una historia de mis padres, pero me bautizaron a traición porque obviamente no pude defenderme, pero cuando pude defenderme para la comunión, ahí sí, ahí sí me defendí y dije que no, que no, que no, y me negué y me lo permitieron. Porque gracias a que mis padres realmente me dieron a elegir algo que era completamente opcional y que no me iba a cambiar la vida en nada. Entonces, simplemente, pues como os digo, ahí estaba el adoctrinamiento, hijo, tienes que tomar la comunión, pero es que con todos los regalos que vas a tener, pa' aquí, para allá, pim pam, bueno, pues yo simplemente me negué. Gracias a Dios, también he de decir, y ya con esto acabo, la anécdota, que ya se nos ha ido un poco, eh, he de decir que yo como realmente el mayor, mm, mi colegio estaba muy lejos de donde yo vivía, a 2 autobuses, tenía que coger todos los días. Yo realmente me crié con mi mejor amigo, es gitano, es mi mejor amigo. Y él es evangelista. Por lo tanto, yo por esa parte no tenía esa presión. Por lo cual, cuando yo llegaba a casa y jugaba con él, jugábamos a los coches, los Playmobil, si hacía buen tiempo jugábamos al fútbol, bueno, y aunque hiciera mal tiempo, estábamos todo el día en la calle jugando al fútbol, tal. Siempre estaba con él y luego también con otros vecinos, con otros amigos y tal, pero con el que más tiempo pasaba y con el que más tiempo hablaba era con él. Como él era evangelista, no tenía esa presión por esa parte. Entonces, eso la verdad es que lo agradezco bastante porque si me hubiera criado cerca del colegio con todos los compañeros que eran católicos y tal, pues creo que hubiera sido bastante más chungo, pero bueno, pues ya digo, gracias a Dios puedo decir que mi mejor amigo era gitano y evangelista y no tuve ninguna presión. Por esa parte, en el colegio tenía presión y con la familia, cuando iba a comer a casa de mi abuela, tenía presión. Pero bueno, ahora con esto solamente quiero que no hace falta alargar más el vídeo, simplemente decir que ahora sacar vuestras propias conclusiones. Teniendo en cuenta la temática que muchas veces suelo meter en el canal, sabéis mis ideas y sabéis por dónde voy perfectamente, los que me conocéis sabéis perfectamente por dónde voy. Ahora llevar eso a la actualidad. A ver qué os sale. Pues venga.